Good morning, Vietnam. Bienvenidos, bienvenidas. Volvemos a la carga con cultura y compromiso. Hemos tirado la casa por la ventana. Tenemos con nosotros un auténtico invitado de auténtico lujo, de auténtica excepción. Actor, director, dramaturgo. Con todos vosotros y vosotras, Juan Diego Boto. Bienvenido, un saludo. Encantado de estar aquí. Bueno, lo primero que preguntamos a los invitados, a las invitadas es ¿cómo pasaste lo más duro del confinamiento, ¿no? Las semanas esas de no se puede salir, ¿por qué te dio? Fuiste esas personas súper productivas, te mataste a escribir, a crear, te echaste a perder y te echaste en el sofá, te dio por hacer deporte. Lo más duro del confinamiento, ¿cómo lo viviste? Pues pasé por fases, imagino que como mucha gente. Tuve una primera fase que venía con la inercia de las tareas pendientes. Yo tenía hasta el día, casi mismo día en que se decretó el confinamiento, había estado trabajando para la última revisión de un guión de cine que había escrito, que era la 9ª versión de un guión que llevo años escribiendo. Entonces me quedaba la tarea pendiente de actualizar ese guión, de escribirlo, corregirlo, tal, con lo cual, bueno, pues tiré esas primeras semanas de esa inercia de trabajo, pero una vez que hube terminado, pues empecé a caer en el sopor. Yo creo que, por un lado, la admiración de un montón de gente que no paraba de decir que hacía flexiones por la mañana y cupcakes por el mediodía y escribía novelas por la tarde y montaba películas por la noche. Yo decía, yo soy un parásito que no estoy haciendo absolutamente nada, y vivía con una culpa profunda, el simplemente, bueno, pues hacer los deberes con mi hija, que entre mi compañera y yo eso nos llevaba el 90% de nuestro día, y me sentía pues un inútil total, y así pues sintiéndome un inútil total y haciendo deberes y el mapa político y físico de España y los ríos y sus afluentes, pues pasé la mayor parte del confinamiento. He estado leyendo, documentándome un poco para la entrevista, por ahí en redes, en internet, que hiciste mucho cine de niño. Yo eso no lo sabía, ¿no? Porque creo que todos te conocemos a raíz de ciertas películas de las que hablaremos más adelante. Y quería preguntarte un poco, cuando lo he leído, digo, ostras, aquí puede haber tema. ¿Cómo es esto de hacer cine cuando eres niño, no? Porque, vamos, te veo con la cabeza bastante mueblada y eso es noticia, ¿no? Porque tenemos desde Macaulay Culkin hasta Joselito, o sea, hay como una historia bastante turbia, ¿no? Alrededor de lo que son los niños actores o los niños prodigios. O cuéntanos un poco cómo es esto de hacer cine cuando eres tan crío de, pues mientras el resto de compañeros se van a clase, tú no, porque hoy tienes que ir a rodar. Cuéntame un poco esto. ¿Cómo va? Bueno, para entenderlo bien hay que comprender dos circunstancias que dan contexto un poco a todo esto. Primero, mi familia. Mi madre es profesora de interpretación, mi padre era actor en Argentina, mi madre en España monta la escuela al principio. Mi madre es Cristina Rota, tiene una importante escuela de interpretación, y monta la escuela al principio en el salón de nuestra casa, con lo cual nosotros llegábamos del colegio y escuchábamos, mientras hacíamos los deberes, a unos muchachos que estaban haciendo Shakespeare o Tennessee Williams o Chekhov o Molière o lo que fuere. Con lo cual, eso era parte de nuestra rutina cotidiana. Por otro lado, el cine, cuando yo era pequeño, el cine español no lo veía nadie. Quiero decir, era un fenómeno, bueno, pues casi te diría como de una suerte de élite cultural, donde no era un fenómeno de masas, no atraía la atención de los medios de comunicación, no existían redes sociales. Entonces yo vivía casi con pudor el hacer cine. No era una cosa que yo comentara en clase, no era una cosa de la que yo presumiera en clase, sino más bien todo lo contrario. Mi obsesión en toda mi infancia fue intentar ser normal. Yo venía de otro país, mi madre era exiliada, teníamos un acento raro, yo tenía el pelo largo, con lo cual todo lo que me distanciara de ser normal y de pertenecer, yo trataba de ocultarlo, y hacer películas era parte de eso, con lo cual era algo que, bueno, que siempre me gustó, que formaba parte de lo normal por mi educación y porque lo hacía mi madre y lo había hecho mi padre, pero no es algo que yo viviera con voluntad de presumir de ello en absoluto. En 1992 apareces de hijo de Colón junto a Gerard Depardieu a las órdenes nada más y nada menos del señor Ridley Scott.
el señor que hizo Alien, dejémoslo, dejémoslo caer, pero bueno, hay dos películas claves que todos conocemos que son las que de alguna manera pues te lanzan al estrellato, ¿no? Al cosmos de las estrellas, que son Historias del Cronen y, por supuesto, Martín H. Yo tengo que confesarte que a mí Historias del Cronen le tengo mucha manía a esa película, porque las dos son películas generacionales, ¿no? Pero con Historias del Cronen me pasa que yo era un poco más joven que los chavales y claro, lo veía como muy lejano, era muy difícil identificarse con el rollo este de tan pijo, tan de drogas, tan, además, tan madrileño, porque creo que es una película como muy, muy madrileña, ¿no? Y toda esa manía que le tengo a Historias del Cronen con Martín H es todo lo contrario, ¿no? O sea, Martín H es una película maravillosa de la que te enamoras, además te pilla en esa edad, pues eso, con 18, 19 años, que no sabes qué hacer con tu vida, si seguir estudiando en la universidad, si ponerte a currar, si... es una película que, bueno, ¿no? Que además creo que nos marcó a toda una generación desde esa referencia en el disco famoso de Violadores del Verso, KCO, a esos diálogos fantásticos con Eusebio Poncela. Creo que no he visto nada más punky que la escena esa en la que está en el teatro y los manda a todos al carajo y dice, vámonos niños, ¿no? Que es como, hostia, ¿no? Cuando ves eso y te pilla eso con 18, 19 años, es un impacto brutal, ¿no? Quiero que me cuentes un poco qué relación tienes con esas dos películas, ¿no? Porque son dos películas que te lanzan y son dos películas que quiero saber cómo te relacionas con ellas, ¿no? Si es una relación amor-odio, si les tienes mucho cariño por lo que significaron. Cuéntanos un poco. No, realmente tengo un enorme afecto a las dos películas por distintos motivos. Uno cinematográfico evidente, creo que son dos buenas películas, creo que son dos películas que de 25 años después siguen sobreviviendo el paso del tiempo y eso es muy difícil. Lo normal del cine es que caduque. Lo normal es hacer una película mediocre, eso es lo normal. Hacemos muchas películas al año, se hacen muchas películas en un año y la inmensa mayoría de ellas caducan. Normalmente muy ajustado a la línea de, bueno, pues me entretuve. Hay algunas que te gustan, hay otras que te conmueven y hay algunas que perduran. Y de momento estas dos están perdurando. Pero bueno, más allá de eso, obviamente tengo una relación personal con las dos películas. Historias del Cronen es la película que me permite conocer a Mons Arbendáriz, es mi primer protagonista, es la película a partir de la cual yo voy a trabajar en esta industria hasta el día de hoy, con lo cual le debo mucho profesionalmente. Pero además me permite conocer a Mons Arbendáriz, que para mí es uno de los cineastas más coherentes y más sólidos del cine español, de nuestra historia cinematográfica reciente. Creo que es un tipo con una filmografía intachable y con una coherencia cultural y estética y artística y ética incuestionable, ¿no? Y del que yo he aprendido mucho. Martín H., hace poco yo volví a ver Un lugar en el mundo, que es una de mis películas favoritas, y cuando recibí el guión de Martín H., yo había visto Un lugar en el mundo hacía muy poquito y pensaba, joder, algún día a ver si puedo trabajar con este hombre. Y pude al poco tiempo, ¿no? Creo que Adolfo Aristarain consiguió una suerte de trilogía magnífica con Un lugar en el mundo, Martín H. y Lugares comunes. Son películas que hablan del precio de la lucidez, de alguna manera. Un precio son unos personajes que dejan mucho de su vida en el camino de la coherencia, de la lucidez, de la honestidad. Y luego son películas generacionales, como tú decías, ¿no? Martín H. es una película muy generosa con los hijos. Historias del Cronen lo es menos. Relata una generación, pero no una generación en general, sino una clase social en una generación. O sea, es una clase alta, es una clase acomodada, todos los personajes, o por lo menos los protagónicos, tienen servicio, tienen chacha, tienen dinero a su alcance, tienen drogas sin ningún problema. O sea, relata, pues bueno, una generación que es la que 25 años después, hoy, está ocupando cargos de responsabilidad. Es esa generación pudiente, nihilista hace 25 años, que necesitaba para sentir algo en su vida, pues cruzar las fronteras de, bueno, de como no me importa nada, pues en el ruido, en la droga, en el abuso, encuentro algo que me motiva, ¿no? Pero que es una película que carga las tintas en la responsabilidad de esta generación. Martín H. es una película que de alguna manera excusa a esa generación como diciendo, ¿y nosotros los padres qué, no? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Y creo que son dos miradas, son dos aproximaciones distintas a un cine generacional. Hablemos de cine español. Sé que esto es complicado. Pero en líneas generales, el cine español, bueno, la cultura en general, a uno le queda la sensación de que es un grano en el culo para los gobiernos conservadores y una patata caliente para los gobiernos progresistas, ¿no? El cine español es como una especie de debate perpetuo, un debate permanente que está ahí, el tema de las subvenciones, el tema de si los artistas se posicionan. Yo lo tengo claro, mi modelo es el modelo francés, aquí se hace una cuota por ley para ver
películas españolas en las salas, pero luego, claro, luego ves cosas como lo de La Ceja hace unos años o como lo del anuncio de Campofrío y a mí es como que tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el cine español, qué falta en el cine español, qué echas en falta en el cine español, cómo te gustaría que fuera el cine español en su conjunto, Juan. O sea, no es fácil hablar del cine español en general o de la cultura en general, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en líneas generales en que normalmente tendemos a entender la cultura como esa cosa superflua, esa cosa prescindible que nos puede entretener en determinados momentos, ¿no? Esa cosa de la que se puede prescindir o no, pero que, bueno, nos sirve para matar el tiempo. Que no hay para mí concepto más deprimente que el de matar el tiempo, porque cuando se habla de matar el tiempo, normalmente lo que se quiere decir es estrangular ese tiempo que tenemos cuando no somos productivos. O sea, el tiempo que tenemos mientras no estamos produciendo, pues hay que hacer algo con eso y eso es un tiempo que merece la pena ser asesinado. Y la cultura no sirve para matar el tiempo, la cultura sirve para construir tiempo, para dotar de sentido al tiempo que tenemos. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que si revisamos algunos de los momentos más felices o más sustanciales de nuestra vida, de alguna manera estarán vinculados con algún proceso cultural. La cultura sirve, entre muchas otras cosas, no solo para crear felicidad, sino para crear conocimiento, sino para dar sentido a algunos de los momentos sustanciales de nuestra vida. No creo que haya nadie que no tenga vinculado algún momento esencial de su vida, algún abrazo con su madre, alguna cena con amigos, el nacimiento de un hijo, con un libro, con una canción, con un poema, con una película, con eventos culturales que te han abierto los ojos, que te han hecho mirar el mundo de otra manera o que te han acompañado en esos momentos en el que te declarabas a tu compañero o a tu compañera. La cultura sirve para acercarnos a nosotros mismos, para hacernos entendernos como individuos y como sociedad. Cuando se toma la cultura como algo accesorio que te sirve para cuando pues estás mal, entretenerte, distraerte, olvidarte de tus problemas, en esos momentos en los que llegas del trabajo, estás cansado, pues ahí empezamos a tener una visión que nos va arrimando a este concepto accesorio, superfluo que tenemos de la cultura. Y cuando algo es superfluo, pues no necesita de un apoyo estatal, no necesita de un apoyo social. Y yo siempre digo lo mismo, si la cultura, o sea, no hay ningún bien social que perdure si no es socialmente necesario. De la misma manera, hay cientos de trabajos que han ido extinguiéndose a lo largo de la historia porque han perdido su necesidad social, porque han dejado de aportar socialmente algo. Y no solo trabajos, sino hechos. No estoy pensando en la máquina de escribir, pero hay muchos trabajos que han dejado de existir. En el momento en el que nosotros, como sociedad, como colectivo, como tribu, entendimos que necesitábamos pintar lo que vivíamos en las paredes de una cueva porque representarnos nos ayudaba a entendernos, nuestro trabajo no ha cambiado. Seguimos, tu trabajo o el mío sigue siendo representarnos para entendernos, sigue siendo poner en el exterior lo que vivimos para poder entendernos. Y es un proceso que es necesariamente social y colectivo. Y si seguimos teniendo trabajo tú y yo, es porque como sociedad seguimos necesitando representarnos para entendernos, ya sea a través de libros, a través de obras de teatro, de películas. Ha cambiado el soporte, pero no la necesidad social humana. En nuestro corazón necesita que haya gente que nos represente porque eso nos permite entendernos y vincularnos socialmente. Y eso es importante. Si no ha caducado en miles de años es porque es una tarea importante y una tarea importante de esta envergadura necesita de un apoyo estatal. No porque sea algo especial, no porque sea distinto a construir barcos, sino porque de la misma manera que hay compañeros trabajadores que construyen automóviles, hay compañeros de la cultura que construyen versos, poemas, libros, películas y que necesitan el mismo apoyo porque aportan socialmente. Imagínate qué sería de nuestro país si no tuviéramos a Lorca. ¿Qué sería de nuestro país si no tuviéramos el Quijote? El Quijote nos define, nos recorre como país. Los productos sociales que creamos, no solo, cuando dejamos de hacerlos, no solo van en detrimento, que es la queja habitual de pues, los trabajadores de la cultura, necesitamos sobrevivir. No es solamente lo que nosotros dejamos de ganar como trabajadores de la cultura, es el bien social que todos dejamos de disfrutar. Cuando uno ve Los Santos Inocentes, no es solamente una película, es una película que nos describe, que nos representa, que nos recorre, como pueden ser muchas, cada uno tendrá la suya. Pero la cultura, y por esto creo que es importante, volviendo al principio de tu pregunta, pensar en el modelo francés, porque el modelo francés de lo que parte es, la cultura es una cuestión de Estado. Necesitamos las voces que nos describan, que nos representen, porque si no nos describimos y nos representamos nosotros mismos, van a venir otros a describirnos. Y vamos a necesitar que sea el cine americano, la música americana,
la que sea dominante en la coyuntura histórica que te toque vivir para que te describan. Y por eso nos vamos a identificar con cuestiones que a lo mejor no nos pertenecen. Vamos a querer parecernos a gente que no nos pertenece, a la que no nos parecemos, que no nos representa. Por eso es necesario apoyar el tener una voz propia. No sé si me he enrollado demasiado. No, creo que es maravilloso, vamos, creo que es, además, esto lo voy a meter en un discurso, en un disco, algún fragmento seguro, porque vamos, hacía tiempo que no escuchaba nada parecido, tío. Al hilo de la cultura, al hilo del debate ese como una cuestión de Estado, ¿crees que de alguna manera puede darse el caso de que las subvenciones, de alguna forma, siempre está también este debate presente, domestiquen la producción artística o domestiquen al artista? Yo creo que echando un vistazo al cine español, pues creo que eso salta a la vista, ¿no? Porque salvo, bajo mi punto de vista, salvo La voz dormida de Zambrano y salvo Silencio roto en la que tú participas, pues todo el cine español en torno a la guerra civil, pues es el discurso oficial de la transición, de esto fue una guerra fratricida entre hermanos, aquí no hubo ni buenos ni malos, etcétera, ¿no? Esta pregunta va en dos direcciones. Por un lado, ¿crees que a veces la subvención o esa dependencia estatal puede domesticar de alguna manera la producción artística? Y por otro, ¿tienes la sensación, como muchos tenemos, de que todavía no se ha hecho la película definitiva sobre la guerra civil? Porque además las dos películas que he comentado son la posguerra, ¿no? Y todos tenemos ahí la sensación como que todavía no ha llegado esa película definitiva de la guerra civil que nos haga levantarnos de la silla y decir, joder, ¿qué opinas de cine español, guerra civil y subvención a la hora de cercenar la libertad artística? Vamos por partes. Por un lado, estoy de acuerdo contigo en que siento que se han hecho buenas películas sobre la guerra civil, pero que falta mucho por contar y de hecho falta lo sustancial por contar. El otro día le comentaba a un amigo que cómo es posible que no tengamos en este país una serie de televisión sobre la defensa de Madrid, sobre los primeros bombardeos en la historia desde aviones a población civil. ¿Cómo es posible que no se haya hecho una gran serie televisiva sobre un pueblo que resiste durante 3 años casi autoorganizado con un ejército semiprofesional, resiste a lo que sería el eje? Al fascismo italiano, al nazismo y al franquismo. Es decir, esos 3 fascismos europeos estaban acosando la ciudad de Madrid y esa ciudad resiste durante 3 años. ¿Cómo es posible que no hayamos hecho una serie de televisión o una gran película sobre la masacre de Badajoz? Una masacre que extermina al 10% de la población. ¿Cómo es posible que no tengamos una gran serie de televisión sobre la división de Leclerc? ¿Cómo es posible que esos españoles que son los primeros en entrar en lo que es la metáfora de la libertad europea que recorre todo el siglo XX, que es la liberación de París, y nosotros tenemos a unos milicianos españoles siendo los primeros en entrar en París y no hemos hecho ni una película ni una gran serie de televisión sobre ese gran evento que es el eje fundamental de la Europa de la segunda mitad del siglo XX? Hay muchas historias por contar y es difícil de explicar, y solo se explica por la correlación de debilidades que tuvimos en esa transición y sus consecuencias, que no hayamos contado estas historias, ¿no? Eso por un lado, y te doy totalmente la razón, creo que faltan muchas historias por contar en ese sentido. Ojalá algún día yo pueda contribuir a contar alguna de ellas. Por otro lado, la primera parte de la pregunta que me hacías, el tema de las subvenciones y el domesticar los relatos. Bueno, yo creo que tal cual está constituida ahora la industria, creo que la subvención es precisamente lo único que puede permitirnos escapar de la domesticación. Piensa que las ventanas a las que tienes que acudir para producir ahora mismo una película o una serie de televisión son fundamentalmente Antena 3, Telecinco, o conseguir que Netflix o Movistar te produzcan una serie. Quiero decir que, con todo el respeto a las productoras de estas grandes cadenas televisivas o de streaming, tienen sus inercias, tienen sus preferencias, que apuestan por comedias o por thrillers o por cosas que, bueno, que son leyes de mercado, digamos, ¿no? Por no entrar en mayores profundidades, que se rigen por leyes de mercado. Esas leyes de mercado van a excluir naturalmente ciertos productos que se escapen o al pensamiento mayoritario consensuado en su momento o simplemente a los estándares comerciales que se presuponen en cada momento. Por eso yo creo que ahora más que nunca necesitamos un fondo, una caja de resistencia, que es la subvención. Tenemos tan asociado pensar en cultura subvención con un relato favorable a, con te compro con, que dejamos de pensar que la subvención no te la da un gobierno, te la da el Estado. Quiero decir, teóricamente, volvíamos a lo de antes, o sea, el poder invertir dinero público en contar historias que se escapen a lo mayoritario debería ser una política de Estado, porque eso va a permitir que películas que a priori no se harían se puedan hacer.
que historias que a priori no se contarían se puedan contar, que películas e historias que a priori el mercado diría, esto no te lo compro, esto, sin embargo, hay otros canales que te permitan hacerlo. Lo que tendríamos que crear, o sea, lo que hace que te domestiques es la miseria, quiero decir. Cuando hay muy poco que repartir, Claro. ahí te domesticas, porque dices, coño, hay pa' 5, ¿qué le gusta a este que me da la subvención? Lo que hace que te domestiques es la miseria. Lo que hay que hacer es que el fondo estatal para producción audiovisual y artística y cultural en general sea decente, que no tengamos que estar repartiéndonos migajas, sino que sea decente para no estar al albur de la voluntad de nadie y no estemos repartiendo migajas, creo. Completamente. Bueno, respecto a las series, está el proyecto este de David Simon, no sé si lo has leído por ahí, el productor de The Wire, Treme y todas estas, que tiene pensado, además, es muy interesante porque se dejó caer hacer una serie sobre los brigadistas, sobre la columna Lincoln, ¿no? Todos los brigadistas internacionales norteamericanos que vinieron a la guerra civil, y solamente por plantearlo ya se vio la de Dios en Twitter con todo el facherío que es como, o sea, en esas estamos, o sea, imagínate si haces ahí, como tú decías, que bueno, que yo espero que algún día, esto es algo que he hablado mucho con el vicepresidente del gobierno actual, de qué pasa con ¿por qué no hacer un soldado Ryan? Pues con lo que tú decías de la defensa de Madrid, o joder, una película que digamos, joder, por fin, ¿no? Pero en fin. Quería preguntarte ahora por cómo ves, comentábamos esto, ¿no? La que se lió con David Simon, ¿cómo ves toda esta agresividad en redes, toda esta ofensiva cultural de la derecha, que a mí por lo menos me queda la sensación de que se están reproduciendo como chinches? Me queda una sensación de que nos comen los fachas, ¿no? No sé si son bots o no sé si son ordenadores pagados por... No sé qué tipo de... ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de conspiración hay? Pero yo tengo la sensación de que se ha producido ahí una ofensiva cultural de la derecha brutal, no solo en el Estado español, ¿no? Porque si miramos a Estados Unidos está Trump, Bolsonaro en Brasil, el centro y este Europa es para echarse a temblar. ¿Cómo ves un poco la situación política general y esta ofensiva cultural, o me atrevería a decir casi contracultural, ¿no? Porque además ellos se venden como la resistencia frente a la dictadura progre y somos los que resistimos frente a la dictadura feminista y frente... ¿Cómo ves la situación? A ver, yo no soy ningún experto, o sea que posiblemente yerre en mi análisis, pero tratando de ir de lo general un poquito a lo particular, o sea, yo creo que hay una suerte de correlación entre la crisis económica que se inaugura con 2008 y todo este proceso que estamos viviendo ahora. Creo que hay un reajuste profundo del capitalismo a partir de 2008, creo que las tasas de ganancias se reducen brutalmente y que hay que, bueno, pues frente a ese fenómeno se apuesta, ya todos lo vivimos por lo que se apostó, por el austericidio. Eso provoca una reacción en muchos países, ya casi no nos acordamos, pero 2011 fue un año donde todos los cambios parecieron posibles, ¿no? Donde Tahrir de repente inaugura toda una oleada. Egipto da el pistoletazo de salida a toda una oleada de esperanza de cambio, lo que se llamó la primavera árabe, que luego, bueno, pues quedó truncada de una forma dolorosa. Pero eso después aparece en Madrid, todo el movimiento de los indignados, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Hay todo un movimiento donde se construye, que crece de forma inesperada, que cobra una fuerza inesperada y que plantea soluciones inesperadas a un conflicto económico profundo, ¿no? Igual que pasó en los años 60, la reacción a eso pues, ha sido contundente. Me da la sensación de que la reacción a todo este fenómeno de posibilidad de cambio, digamos, por la izquierda, ha sido contundente en Estados Unidos, ha sido contundente en España y en toda Europa, ¿no? Además, en todas partes, los ejes, digamos, discursivos de la derecha son muy similares. El chauvinismo de gran nación, ¿no? De Make America Great Again, o España una grande y libre, ¿no? Esta cosa de los españoles, nosotros, la bandera, cuanto más grande mejor. El odio a los inmigrantes como culpables de todos los males que nos acosan, y obviamente el tercer eje tiene que ver con las mujeres, ese rechazo profundo a todos los cambios que el feminismo estaba trayendo, pues han sabido aglutinar muy bien tanto en Brasil como en Estados Unidos, como en España, como en el este de Europa, ¿no? Las invasiones de los migrantes, la España de toda la vida, el feminismo que viene a cambiar lo que somos. Luego cada uno tiene sus peculiaridades y España no deja de tener las suyas. Yo creo que todo este acoso que estamos viviendo
tiene la explicación en que por primera vez desde la Segunda República hay una coalición de socialistas y comunistas, o por lo menos nominalmente socialistas y comunistas, en el gobierno del Estado de la Nación. Quiero decir que no es una cosa baladí. Yo no lo había vivido en mi generación y tú tampoco. O sea, una coalición en el gobierno ya es una extrañeza, pero es que es una coalición de proscritos. O sea, en este país había una regla no escrita de a la izquierda del PSOE nada. Y a la izquierda del PSOE están en el gobierno. Eso es inédito. Todo el proceso político que hemos vivido en España desde 2015 hasta ahora tenía que ver con que Podemos no entrar en el gobierno, con tejer cualquier tipo de alianzas y repetir el número de elecciones que fueran necesarias para que Podemos no entrar en el gobierno. Hemos vivido un proceso muy extraño para conseguir que los comunistas, los rojos, el demonio eterno, no entraran en el gobierno. Y el demonio eterno está en el gobierno. Y eso provoca una respuesta. Y creo que todo ese fervor de odio recalcitrante que se ve últimamente en las redes tiene que ver con, bueno, pues con que se está ocupando, hay una gente que está ocupando un lugar que muchos sentían que era propio, que habían patrimonializado un espacio donde, bueno, podemos tolerar alternarnos con, pues, Cánovas y bueno, pues sí, pues esta cosa del 19, pero esto es nuevo. Esto es nuevo. Y además se da el fenómeno de que tal cual están los números y con una derecha repartida en tres, es muy difícil que puedan volver a subir. Con lo cual, cuanto más difícil lo tengan, creo que la proporcionalidad del odio va en función de las posibilidades que tengan de volver a estar ahí. Pues sí, sí, es complicado lo que dices, porque claro, ahora divididos en tres, a mí es como no vais a volver a gobernar en la vida, ¿no? Y claro, asumir eso, pues tiene sus costes. Has hecho mucho teatro, has escrito también teatro. Quiero preguntarte dónde estás más cómodo. No te quiero preguntar si cine o teatro, pero dónde estás más cómodo, qué te gusta más, qué echas en falta cuando estás en uno, qué echas en falta del otro. Cuéntanos un poco, porque bueno, son dos mundos que están muy relacionados, ¿no? Vía interpretación, pero en realidad no son lo mismo. Cuéntame. Bueno, pues como actor, el cine te aporta cosas que el teatro no te aporta y viceversa, ¿no? En cine, por ejemplo, una mirada tiene mucho valor, un gesto tiene mucho valor, una lágrima en un momento dado puede tener un valor enorme, y en teatro hay cosas que tienes que expresar de otra manera, porque a partir de la tercera fila no llegan. Con lo cual, pues el cine tiene esa grandeza de permitirte valorar la sutileza de los pequeños detalles, más allá de que hace que el espectador, bueno, pues lo puedas involucrar en viajes complejos, ¿no? La fantasía, desde luego, tiene un espacio maravilloso en el cine, que en el teatro jugamos con otras herramientas. El teatro jugamos con la herramienta de lo que está pasando, ¿no? De que esto es ahora y no se repetirá nunca más, ¿no? Es una cosa efímera que hemos vivido los que estamos aquí y ya está. Y no queda más que en la memoria del espectador. Pero como actor es verdad que el teatro te permite, bueno, pues hacer toda la pieza en continuidad, vivir momentos mágicos donde entras en esa suerte de locura fantástica en la que por algún momento, por 3 o 4 segundos, realmente te pierdes en el personaje y te crees que eres otro ser humano, ¿no? Y esos momentos, esto es como cuando estás en una montaña rusa, ese segundo, que no es más que un segundo, que haces el loop y te subes en la montaña rusa por ese segundo. Por ese segundo, cuando empiezas a caer, te metes en la montaña rusa. Pues actuar en teatro es lo mismo. Hay 3 momentos que a lo mejor son 10 segundos en toda la función, que por esos 10 segundos te metes en todo este viaje. Luego ya en lo personal, para mí el teatro tiene otra significación. Yo en general hago teatro cuando cuento mis propias historias. Yo escribo las piezas que voy a actuar y eso me da el doble placer de que cuento historias que a mí me emocionan, que a mí me interesan, que yo creo que merece la pena contar. La anterior obra que hice como autor tenía que ver con el exilio y con la inmigración, y esta próxima que voy a hacer, que empiezo en noviembre, empezamos en Vitoria en noviembre, pues es una historia sobre la memoria, con Federico García Lorca como excusa para hablar de, bueno, pues de la memoria de nuestro país y qué hemos hecho con la memoria durante los últimos 40, 60 años. No, no demasiado, me parece a mí, no demasiado. Tienes ahí mucha chicha. Ya para terminar, bueno, nos comentabas que estás preparando cosas. Cuéntanos qué proyectos tienes a corto, medio plazo. Creo que acabas de estrenar una serie. Tienes una peli por ahí. Está la obra esta que nos comentas. ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, pues estrenamos el año pasado en Netflix una serie que se llama White Lines. Acabo de estrenar una película que se llama Los Europeos, una película que dirige Víctor García León con Raúl Arévalo, que hemos tenido un estreno muy singular porque se estrenaba en Orange Televisión y estamos a la espera de ver si sale en salas de cine.
Estreno mi próxima obra de teatro que se llama Una noche sin luna, que es un recorrido que nos explica por qué de la muerte de Federico García Lorca, que estreno en Vitoria el 13 de noviembre y a partir de ahí giramos, me voy a tirar todo el año girando por España. Y tengo pendiente de rodar mi primer largo como director, que será el verano del 21, que es una historia social sobre 3 personajes que son golpeados por la crisis en la ciudad de Madrid. Estaremos muy atentas. Siempre, en función del invitado, pues siempre tengo un vinilo colgado. No sé si te gustará, pero bueno, es un vinilo porque es un vinilo de Nirvana, que en Historias del Cronen van al concierto de... Y no se me ocurría porque no sé, digo, qué tipo de música le gustará. Y bueno, un pequeño homenaje a Historias del Cronen con el Unplugged de Nirvana. Muchas gracias. Un discazo, ¿eh? Esto es un discazo que, vamos, para mí es mejor que tienen. El Unplugged en NTV. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor y un verdadero orgullo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo. Gracias a ti, un placer.